Contanos, has seguido lo del día de ayer, supongo. Sí, bueno, vos tenés el punto de partida de la nueva embestida, que es el momento en que Donald Trump, antes de ir a ver la final de US Open, a punto de tomar el helicóptero en los jardines de la Casa Blanca, siempre ahí hay un cordón que protege al presidente de los periodistas, pero hay muchos periodistas. En ese momento Donald Trump es preguntado si va a atacar puntos dentro del territorio de Venezuela y la respuesta es la que van a ver. That's where Brian Cole comes in. What are you going to find out? Es muy interesante esto, mi estimado Agustín, porque en esas ruedas el presidente siempre se hace hacer la pregunta que va a contestar. Claro. No es que los presidentes contestan todas las preguntas, todos gritan, pero él tiene elegido una periodista y una pregunta. Y en este caso la pregunta es si va a atacar objetivos adentro de Venezuela y la respuesta es esperen y ya lo verán. Bien, esto es el punto de comienzo de esta última semana que va a ser muy importante. Venimos advirtiendo en tu espacio que pronto se va a desarrollar el UNITAS. Hoy tampoco vamos a tener espacio de hablar con eso porque hay tantas cosas. Pero yo quisiera decirle a algunos que han escrito en tu chat antes de que empezáramos, a mí me gusta leer lo que opina la gente, que dicen que están esperando. Bueno, miren, no es sencilla la tarea. No estamos hablando de ir a hacer un picnic. Pero, mi estimado Agustín y queridos que nos van siguiendo, el presidente Trump no retrocede en temas militares. Puede retroceder en la negociación de aranceles o tarifas, no en temas militares. Y permítame un pequeño raconto. Dale. Acuérdense cuando él le dio 60 días de plazo a los ayatolá para cesar en el plan de enriquecimiento de uranio. Al día 61 los bombardeó. Acuérdense cuando le dijo a los hutíes no tiren contra los barcos cargueros de Occidente porque vamos a responder sobre Yaná. Muy bien, mandó una flota muy similar a esta que estamos viendo aquí en el Caribe Sur y los bombardeó hasta destruir absolutamente la capital de ese país, de Yemen. Y hoy está la respuesta al último ultimátum de Trump. Trump le dijo a Hamás, entreguen los rehenes o háganse cargo de las consecuencias. Tienen 5 días. Hoy se cumplió el 5.º día y la Fuerza Aérea Israelí, en un momento rarísimo de la historia del Medio Oriente, vulnera un país del Golfo Pérsico. Le manda 10 aviones que atacan Doha, la capital de Qatar, acuérdense del Mundial. Entran a Doha sin permiso ninguno y tiran una andanada de misiles sobre 3 lugares donde había reuniones de líderes de Hamás. 5 muertos. Entonces, cuando Donald Trump se hace preguntar lo que contestó, está claro que va a intervenir en el territorio de Venezuela. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, lo vengo diciendo, pero miren, en la última payasada ya repetida, Maduro, que tus televidentes le ponen muchos sobrenombres, ¿no? Pero a mí me quedó mucho el de más burro de uno de ellos. Bueno, este más burro ahora dijo que la Navidad empieza el 1 de octubre. Sí, tenemos por acá el video que lo vamos a Bueno, yo lo que les quiero decir antes de ver el video es que va a ser su última Navidad en Venezuela. Va a ser su última Navidad en Venezuela. Bueno, Dios quiera, vamos a escuchar el anuncio que hizo Más Burro, como dicen nuestros espectadores, de que la Navidad empieza en octubre, no es en diciembre, sino en octubre. Escuchémoslo. Vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaita, hallaca,
Ayaca. Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad. Vamos a ver. El derecho a la felicidad, y ellos tenían también un ministerio de la felicidad, ¿te acordás? Absolutamente, pero además es bueno contarle a los que no son venezolanos. Los venezolanos saben lo que sus parientes están sufriendo. Me paran seguramente a vos también en la calle diciendo sigan defendiendo la libertad de Venezuela, queremos volver a nuestra patria, por mejor que estemos en la Argentina, queremos volver a nuestra patria. Porque ellos saben y te cuentan que la gente está en hambruna. ¿De qué Navidad me habla este hijo de perra? Están en hambruna, no pueden comer todos los días, los chicos tienen un problema gravísimo de desnutrición. Entonces, bueno, pero va a ser la última novedad, la última Navidad. Ustedes van a ver que el año que viene no va a estar ahí Nicolás Maduro. Las últimas mediciones de pobreza en Venezuela hablan de 91% de pobres en ese país. Es decir, en un país que era riquísimo, ¿eh? Exacto. Yo, mi querido Agustín, como soy viejito, estuve en la época de Caldera, en Venezuela, antes en la época del presidente anterior que nos ayudó en el tema del Beagle, y realmente Venezuela era un país que se vivía muy bien, gran productor de petróleo, con una gasolina que costaba la 10ª parte de la que costaba en Estados Unidos, con la posibilidad de adquirir todo tipo de productos en cualquier lugar. Hoy conseguir en Venezuela una zanahoria, conseguir una verdura cualquiera es un problema, conseguir un pollo es un tema de estrategia comercial en el mercado negro. Esto es lo que viven los venezolanos. ¿Qué puede decir este sinvergüenza, no? Tenemos casi 10.000 personas conectadas, les invitamos a que nos ayuden a llegar a más gente dejándonos su like y les quiero avisar también a los amigos que dejen superchats que vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que ustedes planteen. Tenemos un horario límite muy estricto el día de hoy, pero vamos a tomar seguramente algunas. Moni Ramallo, gracias ahí por ayudarnos con ese super chat. Bien, en esto también podemos enmarcar la noticia del día de ayer, Carlos, del arribo del secretario de Guerra a Puerto Rico. Es decir, la cosa va en serio, tan en serio que el secretario dijo que no es esto un entrenamiento, sino que es una operación de guerra, una guerra contra el narcotráfico, del cual Nicolás Maduro es jefe de una banda muy poderosa del Caribe. Si te parece, escuchemos algunas de las declaraciones del secretario de Guerra del día de ayer, que pasó por 2 zonas de Puerto Rico. Fue primero a Carolina, según entiendo, supervisó los F-35, tienen 10 F-35, aviones de última tecnología que les permiten estar en 20 minutos en Venezuela, y después se fue a Ponce, donde se dirigió al Iwo Jima. Vamos a empezar con la imagen de cuando llegó a Carolina. Vamos a ver esto. It's because I seek and love peace. And those who un segundo. Peace. Now the reason ahí I like the name War Department so much is not because I love war. I don't, and neither do you. It's because I seek and love peace. And those who love and long for peace must prepare for war. We are in the strength department of peace through strength. Other folks will make sure that the diplomatic relations land right where they should, and our commander-in-chief is focused on that. He is a peace president, but he's asked me, he's asked General Kane, the chairman of the Joint Chiefs, who's with us here today as well, to ensure that we have the most ready, most capable military the world has ever seen. Esto es algo de lo que hablábamos en la última transmisión, ¿no? Los alcances de cambiarle el nombre a la Secretaría de Defensa, al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Y esta arenga se hace desde Puerto Rico, donde hay, se dice, 1.000 marines entrenando en este momento, ¿no, Carlos? Sí, vos lo que estás mostrando es una parte de la presencia de él, como dijiste antes. Sí. Él visita a los F-35 y después va a la zona donde se está haciendo desembarcos anfibios, que no se hacen estas prácticas militares en Puerto Rico por parte de Estados Unidos desde 2003. El último trabajo de ensayo de estas características fue 2003. Desde entonces no se ha hecho. Otra demostración de a dónde se está dirigiendo esta operación. Una vez más, para los ansiosos, tardó mucho la operación en Yemen, pero llegó.
no es una operación sencilla, un país del tamaño de Venezuela, pero es una operación que está, y lo acaba de anunciar Trump, si no se hace preguntar eso, está a punto de desembocar en una primera etapa de ataques quirúrgicos sobre algunas zonas de Venezuela que todavía no se pueden comentar porque son secreto de Estado y en consecuencia no nos dicen exactamente a dónde será. Uno puede suponer algunos lugares, pero no voy a ser yo quien avance en esto. Ya veremos qué pasa y quizá la próxima semana tengamos más novedades respecto a esto. Vamos a ver otro fragmento del día de ayer. A ver. Miren. To the sailors and Marines of the Iwo Jima, Godspeed. It's an honor to be aboard with you today. You are an incredible representation of America. Ahí, cuando vos lo ves en esta imagen, él ya está caminando del Iwo Jima y acá va a hablar a todos los jóvenes que están preparados en la tarea de desembarco. Lo que tenés atrás son helicópteros de combate donde bajan los Marines, y lo otro que veían, esos aviones cortos, son aviones Harrier de despegue vertical, que son típicos de cobertura de desembarco. En esta charla que hizo, que no se dio a conocer el contenido de lo que dijo, reiteró: esto no es un entrenamiento, prepárense para la guerra. Tenemos otro fragmento más, precisamente de estas arengas que estamos comentando. Miren este fragmento. How we doing, Warriors? I think this Esto ya might es en el Iwo be Jima, ¿cierto? the single absolutamente. most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. Ahí está justamente lo que decías. Esto no es un entrenamiento, esta es una operación de guerra, en este caso contra el narcotráfico. Esto es muy importante para los que vos recién mencionabas como la gente que está ansiosa. Hay gente que piensa que esto se puede resolver de un día para otro, pero nosotros mismos decíamos en nuestros análisis desde el primer día que estas cosas toman su tiempo. Estamos haciendo toda la crónica desde este canal. Esperamos llegar al día en que podamos hacer una transmisión cuyo título sea "Cayó definitivamente Nicolás Maduro". Nicolás Maduro ha sido apresado y se dirige hacia una cárcel de los Estados Unidos. Ojalá en algún momento podamos hacer esa transmisión, pero mientras tanto lo que podemos ofrecer es un día a día con las novedades, y esta parece ciertamente importante. También hay que destacar que esto fue muy bien recibido por la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que le dedicó 2 tweets al presidente Trump, que se reunió también con el secretario de Guerra y que, bueno, puso a Puerto Rico a disposición. Te comento un tema más que acá se movió poco en la prensa por ser Guyana, pero el lunes... A ver, creo que tenemos un problema de audio, Daniel. Fíjate, por favor, un segundo, Carlos, que creo que tenemos un problema de audio. Fíjate, Daniel, por favor, si tenemos un problema con la configuración. Avisen cuando se escucha. ¿Vos escuchás, Daniel, o tenemos un problema? A ver, avísame, por favor, Daniel, a través del WhatsApp. Sí, tenemos un problema. Bueno, tenemos ya 14.000 personas conectadas. Este vivo está llegando cada vez más a más gente. No sé qué habrá pasado con el audio. A ver, se fue el audio de Carlos. Ahora? Me dice. Ahora sí. Excelente. Bueno, les quería decir entonces que cuando uno ve lo que estamos viendo, debe también decir que ocurrió el lunes algo muy interesante. Asumió por segunda vez el presidente de Guyana,
no es un presidente históricamente vinculado a los intereses norteamericanos, es de izquierda. Pero Ajá, claro, lo apretó tanto Maduro que terminó siendo aliado militar de Estados Unidos. Bueno, el lunes asumió y seguramente por primera vez en su historia el paseo de honor de aviones lo hicieron los Harrier del Iwo Jima. Uno lo veía a este hombre hablando sobre la libertad y sí. viendo pasar aviones Harrier por arriba que le hacían el saludo con las alas. Realmente espectacular. Pero yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo rodeado que está el régimen de Maduro. Y yo quiero reiterar una vez más, porque sé que algunos nos escuchan también desde el otro lado del mostrador, Sí. es decir, del lado de la dictadura. Le digo, miren, uno de los 5 se tiene que entregar porque entonces los demás pueden morir. Mirá, exactamente. Y ahora tenemos el audio 10 puntos, Carlos, ¿eh? Bueno, qué bueno. También, frente a lo de Guyana, también hay que mencionar que la presidenta de Trinidad y Tobago celebró el hundimiento del lanchón de narcotraficantes venezolanos. Es más, Claro, pero ¿sabes lo sí, que pasa? Uno de los que más ha sufrido este problema por su cercanía es el pueblo de Trinidad y Tobago, porque ellos se convirtieron en un canal de segunda comunicación, pero los narcos envenenaban a los pibes y había muchísimo crecimiento de drogadicción infantil en Trinidad y Tobago. hablando de otros temas de la región, temas no, pero digamos de otros países, el expresidente ecuatoriano le hizo una entrevista a Nicolás Maduro para RT. Te quiero mostrar un fragmento en el que precisamente se refiere a la cercanía militar, del despliegue militar de Estados Unidos. Escuchemos, dura un minuto. Así, eso es lo que viene, a tratar con este relato hollywoodense, a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo, intentar una operación para agredirnos. Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 62, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Bueno, tienen 8 barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Bien, esto es un fragmento. Sí. Un comentario interesante porque es histórico respecto a este sujeto Rafael Correa. Sí. Rafael Correa, en el momento en el que Álvaro Uribe estaba luchando contra la FARC, le digo a los más jóvenes, la FARC fue una pesadilla terrorista para el pueblo colombiano, nadie podía salir a las calles, vos llegabas a Bogotá y te decían no puedes salir del hotel, se secuestraba gente todos los días, se asesinaba gente todos los días. Contra esa FARC luchó el presidente Álvaro Uribe y las derrotó. En el medio de esta lucha, en un momento uno de los personajes más siniestros de la FARC, Reyes, cruza a la selva de Ecuador y el ejército colombiano lo abate del otro lado de la frontera. Álvaro Uribe, Correa, en lugar de festejar, hace una protesta diplomática. Sí. Toda esta banda tiene viejas relaciones con el narcotráfico. Por eso yo lo llamo el narcosocialismo del siglo XXI. Ese acontecimiento, si mal no recuerdo, fue en el año 2008, ¿no? Y se armó una crisis diplomática terrible. Sí, yo estuve con Álvaro Uribe unos días antes. Álvaro fue para mí un presidente histórico. Tuvimos una gran relación y luego fue perseguido por haber sido el que acabó con la FARC. Y aún ahora están los ataques a Álvaro Uribe, que yo creo que lo que tiene que hacer Álvaro es buscar uno de los jóvenes. Yo tengo mi candidato, no lo voy a mencionar porque no me corresponde, pero es la hora de que a Colombia llegue también la libertad y este hombre realmente monstruoso que gobierna Colombia, Petro,
que es cómplice de Maduro, también pague sus culpas. Además, sumemos otro dato sobre el personaje que ven a la derecha, Rafael Correa, y es que no vive él actualmente en Ecuador, está escondido desde hace ya varios años en Bélgica. Bueno, Tiene la pero todos nacionalidad. estos personajes, mi querido amigo y a todos los televidentes, son lo mismo. Sí. Gritan por izquierda y cobran por derecha. Ya va a aparecer en algún momento algún líder español en el mismo tema. Pero ustedes fíjense, ¿por qué Israel tiene que matar a la cúpula de Hamás, no en el territorio de ellos, sino en Doha? Porque mientras la gente muere en la Franja de Gaza, ellos viven en hoteles 6 estrellas en Doha. Exactamente. Ahora, él no solo por comodidad está en Bélgica, sino porque la justicia lo condenó por corrupto. Sí, pero cuando no estaba, digamos, condenado, cuando todavía estaba en proceso, ya se fue. Porque a ellos les gusta mucho el socialismo, pero nunca se exilian en esos países. Vos no vas a encontrar estos personajes, como algunos creen, en los paraísos de la Unión Soviética antes, de la Rusia de hoy y de China. Todos terminan en Europa, como los Kirchner, que eran muy patriotas, pero siempre iban a Disney. Lo que pasa es que no me parece mal. Por suerte ahora ya la señora no puede ir más porque como fue condenada no la dejan entrar. Exactamente. Entonces tenemos ahí un Nicolás Maduro que responde la entrevista para RT de Rafael Correa y se lo ve nervioso por la magnitud del despliegue militar que él mismo califica como inédito. A otro que se lo ve muy nervioso, este es el último clip que quería compartir, es a Padrino López. El alto mando militar está escondido en un búnker y haciendo videos desde un búnker. No vamos a ponerlo entero, vamos a escuchar los primeros segundos nomás. Feliz domingo a toda la familia venezolana. 7 de septiembre de 2025, reunido con todos mis hermanos del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el búnker y haciendo una evaluación, un balance de todas las operaciones que están desplegadas en el territorio nacional. Estando aquí, hemos estado revisando todos estos despliegues y nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, nos ha llamado para hacer un refuerzo especial al despliegue existente. Recuerden bien que aquí tenemos en la zona de paz número 1. Bueno, bien, estos son los videos. Este video en concreto es del día de ayer. Mirá, una característica, ya que nos escuchan algunos esbirros de la dictadura, te digo, miren, no había cueva mejor protegida que las de enriquecimiento de uranio en las afueras de Teherán. Claro. No hay cueva que los pueda proteger. Sí. Carlos, bueno, quiero leer algunos, tenemos 18.000 personas prácticamente en vivo, impresionante el alcance que siempre se logra en cualquier horario, lo hacemos en la tarde, lo hacemos en la tarde-noche o lo hacemos a la siesta como en este momento, día de semana o sábado, la gente se suma. Bueno, porque quiere saber qué es lo que pasa y nosotros intentamos explicar algunas cosas y analizarlas también. En ese sentido, quiero leer algunos superchats que nos han llegado con algunas preguntas y con algunos comentarios. Morin Ramallo dice, excelente análisis, gracias por compartir, saludos, un gran abrazo. Dice, más allá del delirio que padece Masburro y del trastorno al que somete a la sociedad venezolana, ¿se sabe cuál es el trasfondo de cambiar la fecha de Navidad o simplemente es parte de su delirio? Yo creo que ya lo hizo varias veces. Sí. La última vez fue poco después de robarse la elección. Acuérdense, la elección fue en julio del año pasado y había un inmenso descontento en la gente porque la gente había votado otra cosa. Claro. Entonces inventó esta Navidad y a un pueblo muerto de hambre que está con hambruna le repartían cosas y bueno, la gente cuando le reparten cosas quiere comer, quiere disfrutar de eso y vendían eso como una fiesta y obviamente para mí que soy católico es mucho más repugnante que se use el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como parte de estos farsantes que obviamente no creen en otra cosa que en el dinero y en el poder, ¿no? Es un régimen que alguna vez tuvo pan y circo y ahora solo le queda el circo. Y
exacerban el circo hasta el ridículo. Carolina Rico dice, Dios los bendiga a los dos, gracias por tu donación, Carolina, un gran abrazo. Acá Matías Iván Guzmán, que es un gran seguidor del canal, dice lo siguiente: te felicito, Agustín, por estas charlas con el doctor Rukauf. Pregunta para el doctor, ¿cómo calificaría esta operación militar de Estados Unidos? ¿Es un bloqueo naval? ¿Es ablandamiento? ¿Es preparación de fuego? Qué buena pregunta. Las tres cosas, en ese orden. Es decir, primero lo están bloqueando. ¿Qué quiere decir bloquear acá? Es interesante responder esto. Bloquear significa que no puedan vender petróleo en negro, que no puedan vender drogas, es decir, que no pueda salir lo negro del territorio venezolano, salvo por un camino, Colombia, esa frontera entre estos personajes siniestros del presidente Petro y el dictador Maduro. Bueno, Petro fue elegido por lo menos, ¿no? Quiero aprovechar en el final de esto, porque hoy es un día complicado para mí, a contestar a alguien que en los chats que yo leí te criticaba, mi querido amigo, porque no te ocupabas del drama de una Argentina que tiene a un kirchnerismo vivo todavía. Bueno, yo les digo que busquen en YouTube y van a ver que ayer no pudimos hacer esto porque este gran patriota que está interrogándome ayer prefirió ocuparse de su país. Así que no sean canallas y en todo caso alguno, si le quiere decir algo, dígaselo sin anonimato. Gracias, Carlos, querido, y gracias por tu tiempo. Sé que tenés un día muy complicado, así que ya con esto te libero. Gracias, como siempre, bueno, por estar aquí en este canal. La gente, además, siempre se entusiasma muchísimo cuando anunciamos tu presencia por YouTube. Gracias por tu tiempo. ¿A dónde vas mañana? Me tengo que ir a Lima. Me tengo que ir a bien Lima, temprano bueno. a Lima. Sí, Otro país interesante. Nos tenés que contar un poco de Lima la próxima vez, porque realmente ahí está complicada la situación de Boluarte, ¿no? Mira, voy a tener una reunión con ella justamente. Es bastante factible que tenga una reunión con ella y con un ministro con el cual ya me he reunido otras veces. Y bueno, voy a analizar un poco lo que está pasando. Ojalá me pueda reunir también con López Aliaga. También podría estar en agenda. Y dale, la próxima vez que hacemos un vivo, por supuesto que les paso más información. Bueno, un abrazo grande. Me voy a buscar a mi nieto al colegio. Adelante, Carlos, querido. Gracias. Gran abrazo. Hasta la próxima.